Eu te convido a vir ao passeio hoje no Panamá, onde nós estaremos visitando os nossos irmãos morávios em um congresso da América Latina para tratar de acordo, tratar dos investimentos de missões que houveram nos últimos 4 anos. Estará presente também alguns irmãos dos Estados Unidos, mas o específico é com a reunião dos países da América Latina, como Honduras, como Nicarágua, como Cuba, como Chile, como Costa Rica. Estará presente também o Brasil e estará presente também a Bolívia. Esses dois estão iniciando um trabalho da Igreja Morávia nesses países. Venha conosco, nós vamos até o Panamá e lá nós vamos acompanhar de perto toda essa transformação e essa emoção dos irmãos morávios. Muchas veces la gente me pregunta quién fue el fundador de la Iglesia Morava y esperan escuchar el nombre de algún hombre, alguna persona, pero yo siempre contesto Jesucristo, porque sabemos que cada iglesia que se llama una iglesia cristiana fue fundada por Jesucristo y Jesús fundó una sola iglesia. Y él, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio aquí en el mundo, dejó una tarea con sus discípulos, con los apóstoles y con nosotros. Él dijo, tienen que ser testigos aquí donde él estaba, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo el mundo. Y los discípulos y otros lo tomaron en serio. Y empezaron a llevar ese mensaje a muchos lugares. Y el apóstol Pablo llegó hasta Roma y estuvo encarcelado. Pero así el evangelio y la buena noticia pudo llegar hasta Roma. Y después de ahí a otras partes de Europa. Y llegó por fin, tal vez en los años 800 por allí, a un lugar que se llama Bohemia y otro lugar que se llama Moravia. Pero siempre había una sola iglesia. Y en esa iglesia había muchas cosas buenas, pero poco a poco también las personas metieron algunas prácticas que no era, bueno, para mí no era la voluntad de Dios, no era lo que debían de estar haciendo. Y en ese lugar que se llama Bohemia y en Moravia, la iglesia estaba practicando algunas cosas que no eran correctas. Un ejemplo, ellos decían que es necesario comprar la salvación y ellos vendían boletos para entrar al cielo. También ellos decían que solo los líderes pueden leer la Biblia y tienen que leer la Biblia en latín, que la gente no entendía nada. Y ellos predicaban en latín y ellos leían la Biblia y no dejaban que la gente leyera la Biblia, o sea, ellos mismos. Y en la celebración de la Santa Cena, solo ellos, los líderes, tomaban la copa o sea que todo era controlado de esa forma. Y había un sacerdote de la misma iglesia que se llamaba Juan Hus. Y él decía que esas cosas no eran correctas, que la salvación es por gracia, no es comprada, que la Biblia debe ser para todos y todos tienen el derecho de leerla en su propia lengua y en su propio idioma, y que la predicación también tenía que ser en el lenguaje de la gente, y que todos tenían derecho a participar en la cena del Señor.
Ahora, los líderes de la iglesia no estaban de acuerdo. Y ellos, bueno, él no quería, Juan Hus no quería establecer otra iglesia, otra denominación. No tenía ese plan, él simplemente quería corregir y reformar esas prácticas malas de la iglesia. Bueno, los líderes hicieron un concilio, como un sínodo que llamamos en la iglesia morava, y lo invitaron ahí, pero le dieron una oportunidad para decir que no, que él estaba equivocado. Y él dijo, no, yo tengo que defender lo que es la verdad. Y lo mataron. Lo mataron, pero allí no terminó la cosa, porque sus seguidores continuaban con el mismo mensaje y con los mismos propósitos que él tenía. Ahora, ellos no estaban de acuerdo en todo, pero eso fue en 1415, un día 6 de julio, que lo mataron a él. Y unos años después, en 1457, el 1 de mayo, ellos se reunieron en un lugar que se llama Kunwald y se organizaron como la Unitas Fratrum, unidad de hermanos o iglesia morava. Y el primer líder entre ellos era un hermano que se llamaba Gregorio el Patriarca. 10 años después, ellos sabían que necesitaban ministros ordenados, o sea, pastores y obispos, y ellos eligieron a un hermano, Matías o Mateo, como el primer obispo de la iglesia morava. Y después de unos años, otro que se llama Elías. Y después otro que se llama Tomás. Y en 1500, un hermano que se llama Lucas. Y como él vivía en Praga, lo llamaban Lucas de Praga. Y él habló de las cosas esenciales. Que todos tenemos que estar de acuerdo que Dios es nuestro creador, que la salvación se encuentra en el Redentor, que es Jesucristo, y que el Espíritu Santo es nuestro santificador. Y nosotros, los seres humanos, tenemos que responder en fe, en amor y en esperanza. Ahora, había un problema ahí que siempre los líderes de la iglesia y del país no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban practicando. Y había mucha persecución. Y ellos tenían que estar, o sea, hacer sus cosas como escondidos ahí, en secreto. Persecución, a veces hasta quemaron sus Biblias, y bueno, era una situación muy difícil, y tenían que estar como escondidos por casi 300 años. Otro obispo que se llama Juan Amos Comenius, que fue elegido en 1632, él tuvo que salir como en exilio, o sea, exiliado se puede decir, porque él llegó al lugar que ahora se llama Polonia, y llevó con él un grupo, pero aún así, en esas situaciones tan negativas, él pudo tener un impacto fuerte sobre lo que es la educación, la pedagogía, y es conocido como el padre de la educación, y él fue el que dijo que los niños y las niñas deben tener esa oportunidad de educación, y hay que usar como cuadros y retratos en los libros para ayudarles. En 1721, un hermano que se llamaba Christian David llevó a un grupo de moravos, o sea, de Moravia, a un lugar donde había un conde rico que se llama el conde Zinzendorf, que tenía un terreno, y él ofreció ese terreno a todos los cristianos que querían tener libertad y poder adorar a Dios en libertad. Llegaban de todas partes, y no todos con las mismas ideas. Y ellos, bueno, alguien dijo que ellos andaban muy bien con su Dios, pero no tan bueno con sus hermanos. Y había muchos conflictos.
Y el conde quería tratar de corregir esa situación. Y él escribió un documento que se llama el Acuerdo Fraternal, el Convenio para la Vida Cristiana. Ellos lo firmaron, pero siempre lo que ellos querían hacer con sus propias fuerzas, no lograban. Pero Dios, gracias a Dios, envió a su Espíritu Santo y hubo una manifestación del Espíritu un día 13 de agosto de 1727. Y dentro de 5 años, esos mismos hermanos de una pequeña congregación enviaron más de 100 misioneros a otras partes del mundo, a las islas del Caribe, a Norteamérica y años después a África y otras partes del mundo para hacer su parte en cumplir con esa gran comisión que Jesús había dado a sus discípulos. Y de ahí empieza ese crecimiento, gracias a Dios, que llegó a ser la Iglesia Morava Mundial, la Unidad Morava Mundial, y en 1957, 500 años después de que fue organizada la iglesia, celebraron un sínodo de la unidad con la participación de delegados de muchas partes del mundo. Y ahora estamos en estos días en lo que llamamos la Unidad Morava Mundial, con provincias en África, en Europa, en América Latina, en el Caribe, en Norteamérica, en Asia, casi en todas partes del mundo. Gracias a Dios y gracias a la fidelidad de Dios y la fidelidad de esos siervos, hermanos, hermanas fieles que han tratado de cumplir con esa gran comisión. Evangélica Morava creciendo fuertemente en Honduras, y no solamente en Honduras, sino que todavía pensamos a entrar en otras aldeas y otras comunidades. Y yo sé que yo siempre estoy creyendo más a Dios, que Dios es el dueño de la iglesia. Él está trabajando por medio de su Espíritu Santo cada día más y más. Desde 1900 a 18 de noviembre hasta hoy, 2022, van trabajando los pastores por medio del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, transforma el corazón de sus siervos, de los cristianos, porque Dios está preparando cuando Él regrese en la tierra, o va a regresar, la promesa que va a regresar otra vez. Yo sé que Dios está transformando la vida de la iglesia, la vida de sus pastores. Algún día con esa iglesia va a estar en la presencia de Dios. Ok, Digno, qual foi o ano que fundou a primeira igreja? En Cauquira. Primera iglesia que empezó en Cauquira. Otras comunidades llegaban a escuchar la palabra de Dios en Cauquira. De Bruce es largo, pero siempre llegaba a escuchar la palabra. Esa persona lo llevó a cada comunidad. Cada comunidad que vienen a escuchar la palabra de Dios en Cauquira, esa persona lo llevan a diferentes comunidades. La iglesia Morava trabaja de esa manera. La iglesia Morava es una iglesia evangelizadora, es una iglesia de evangelización. E qual foi o ano? Que ano? Você tem lembrança do ano? Não, né? O ano, em que ano se llegó la primera iglesia, que se fundó la primera iglesia? ¿En qué año? ¿No se lembra? 1930, 18 de noviembre. Hoje, quantas igrejas existem? Quantas igrejas moravas existem em Honduras, sabe? Por el momento tenemos 105 iglesias y 12 campos blancos, pero ya tenemos los pastores ahí. Tenemos los pastores y 120 pastores y ministros, y 48 ministros, y presbíteros, 28 presbíteros. Y
un obispo de la provincia de la Unidad y el obispo electo que estoy aquí por el momento. Buenos días, mi nombre es Christopher Valencia Alcántara, soy reverendo ordenado de la Iglesia Morava. Brevemente les voy a compartir acerca de la obra Morava en Perú, cómo empezó. Desde hace por lo menos 7 años, antes del 2011, hubo una familia peruana que estaba radicando en Estados Unidos, los pastores Segundo Regalado y su esposa Hilda. Ellos estaban orando por años para que la obra Morava llegara a Perú y propusieron eso a la Junta de Misión Mundial. Gracias a Dios, de una manera milagrosa, porque no estaba en los planes de la misión, se procedió a tener varios días de ayuno y el último día cogieron un mapa mundi, taparon o vendaron los ojos a un hermano y dijeron donde quedaba el dedo de esta persona en el mapa, a ese país iban a ir. Cuando giraron el mapa mundi, el hermano puso el dedo con los ojos vendados y cayó en Perú. Dios respondió la oración de estos pastores y fueron ellos los pioneros, los que llegaron a Perú, nuevamente su país de origen, con el obispo Sam Gray de la Junta de Misión Mundial, y ellos convocaron a varios pastores que ellos tenían contacto, conocía a la hermana Hilda y el pastor Segundo. Así es que en el 2011, por primera vez, se reúnen en Chiclayo, Perú, estos 3 hermanos con 7 pastores para hablarles acerca de la obra Morava e iniciar una capacitación. Estos 7 pastores conformaron un comité. Lamentablemente en el camino 6 se retiraron y solamente quedó el pastor Manuel Verástegui Horna, reverendo, quien asumió el liderazgo como coordinador de la obra en Perú. En el 2012 se añadió el pastor Walter Calla, es un obrero laico, y también la hermana Ana Guamán Dávila, es una profesora de inglés. Luego en el 2013 se añade mi persona. En mi caso fue una invitación de parte de la pastora Hilda, que me conocía. Había pastoreado años atrás en Perú ella y me conocía, yo también había pastoreado con ellos. Me hizo la invitación y en ese mismo año, 2013, en noviembre, fuimos recibidos con mi familia en este campo. En el 2014, uno de mis hijos, que es pastor también, él fue aceptado también dentro de la obra Morava. Ya en el 2018 es aceptado el pastor Fernando Joaquín Santa Cruz Muro, que es el actual presidente de la Junta Directiva. Y bueno, Dios me permitió llegar a él e invitarlo a participar de esta obra Morava en la que estamos trabajando. Somos en Perú 6 congregaciones y 2 anexos. En Chiclayo tenemos 4 congregaciones y en Lima 2. En Chiclayo, de las 4 congregaciones, una tiene un anexo, que es la Iglesia Misión al Mundo, y en Lima, la Iglesia de Saña del pastor Joaquín tiene un anexo, ha empezado recién un anexo en Barranca, que es un distrito en Lima, la capital. Allá tiene 2 hijos viviendo y su esposa está yendo para allá, han abierto un punto de predicación y están empezando una obra nueva allá. Esto es en breves palabras lo que puedo compartir acerca de la obra de Perú. Esperamos con ansias nuestro próximo sínodo, que es el próximo año en agosto, Dios mediante, para la elección o conformación de una nueva Junta Directiva Nacional. Dios los bendiga. Buenas, me llamo Justin Rabach, soy el director ejecutivo de la Junta de Misión Mundial de la Iglesia Morava en Norteamérica. Nuestra oficina está en Bethlehem, Pensilvania. Bethlehem, Pensilvania fue un lugar donde llegan los misioneros desde Alemania en el año 1641. Cuando ellos llegan, ellos empiezan una comunidad.
Fue una comunidad para empezar el trabajo misionero en lo que en este momento es los Estados Unidos. Ellos empiezan en algunos años para empezar misioneros desde Bethlehem, Pensilvania, a oeste para trabajar con personas indígenas en el estado que hoy en día es Ohio. Y ahorita la oficina en Pensilvania ya tiene iglesias, está en cargo de iglesias en partes de Canadá, de estados de Wisconsin, Ohio, Illinois, Indiana, California, New Jersey, New York, and Pennsylvania también, Maryland as well. Maryland también. Pero durante ese tiempo fue importante en la comunidad que todos estaban trabajando por la comunidad. Fue los pastores, los maestros, para personas como para trabajar en construir clases y iglesias, para personas que están trabajando en las fincas y todo. Y todo fue en comunidad allá. Para vivir en Bethlehem, Pensilvania, fue que si fuera una persona soltero, como un hombre, hay una casa donde todos los hombres que fueran solteros viven juntos. Hombres casados, los niños, los hombres y muchachas separadas. Fue una comunidad en un sistema que es como un grupo de canciones, ¿verdad? Que alguna persona que está en su grupo a contra de su parte en la vida. Ahorita, Bethlehem, Pensilvania todavía es como una capital de la iglesia, de la provincia norte, en la iglesia morava en los Estados Unidos. Hay un seminario allá, hay una universidad también que está en Bethlehem, Pensilvania. Y es importante para decir, esta universidad se llama Moravian University. Fue la primera universidad en todos los Estados Unidos para recibir mujeres, para enseñar mujeres. Esto es un buen trabajo para nosotros también. Hoy en día estamos alegres para tener nuestra oficina de la Junta de Misión Mundial allá, porque ahorita es una conexión entre más que 10 países, los socios de la Junta de Misión Mundial. Todos reciben la información allá en Bethlehem y mandar mensajes. Es lo mismo como en 2 siglos pasados, cuando mensajes, tal vez ellos fueron recibidos un poco más lentamente, pero noticias de cada día, un informe sobre lo que ellos están haciendo en misioneros en hoy en día, recibimos lo mismo y mandamos ayuda y apoyo y saludos a los otros moravos también. Todavía Bethlehem, Pensilvania es una capital, un lugar importante para los moravos.